zona norte de la actual República Mexicana y en el sur de los Estados Unidos, entre las cordilleras occidental y oriental de la Sierra Madre, las condiciones ambientales determinaron en gran medida la vida de sus pobladores. En estas regiones extremadamente áridas, con lluvias escasas e irregulares, con grandes llanuras y serranías semidesérticas, era prácticamente imposible cultivar, por lo que la mayoría de sus habitantes son nómadas, excelentes conocedores de su fauna y flora. En América habitan algunas culturas como los Tarahumara, los Zapata, los Jova, los Mogollón, entre otros, que dejaron una gran cantidad de pinturas rupestres. En Paquime se sabe que comerciaban con los mesoamericanos, debido a que encontraron plumas y cabezas de guacamayas, las cuales no habitaban en esa región. Los tarahumaras, llamados también rarámuri, son un pueblo indígena del noroeste de México que son conocidos por su habilidad para correr largas distancias. En su lengua, el término rarámuri se refiere específicamente a los hombres. Las mujeres se les conoce como muki. La palabra tarahumara, por sí misma, significa corredores a pie, o los que corren rápido, en su lengua materna, con asentamientos muy dispersos. Estas personas desarrollaron una tradición de carreras de larga distancia de hasta 320 kilómetros en una sesión, en un periodo de 2 días a través de su región para la comunicación entre aldeas, el transporte y la caza. Al momento de la conquista hispana, sabemos que existían diversos grupos indígenas, cazadores-recolectores, que vivían en los desiertos del actual norte de México, desde Querétaro hasta Saltillo y de Guadalajara hasta San Luis Potosí, donde vivían en comunidades sin delimitación fija, en constantes conflictos con otros grupos, principalmente a causa de los recursos alimenticios. Algunos de estos grupos fueron los pames, guamares, tecuexes, caxcanes, zacatecos y huachichiles. Esos pueblos se adoptaron a un clima de desierto, producto de un cambio climático que se inició hace años y que cambió las condiciones de una amplia región. La así llamada cultura del desierto, que se extiende desde el suroeste de Estados Unidos y el norte de México, se originó en los desiertos del sur de California, Nevada y el oeste de Arizona, extendiéndose hacia el este, a través de Arizona, Nuevo México, el oeste de Texas, el sur de Utah y Colorado, y el norte de Sonora y Chihuahua. Para los pueblos mesoamericanos, muchos de estos pueblos fueron conocidos como chichimecas, que ha sido traducido como bárbaro o salvaje. Por lo general, su vida era nómada, cambiando sus asentamientos de acuerdo con las estaciones del año y la disponibilidad de alimento. Estaban organizados en bandas comandadas por un cacique y su complejidad cultural era mínima. En estos territorios conocidos como la Gran Chichimeca, escaseaban los alimentos, por lo que habitualmente dependían de tunas, mezquites, bellotas y raíces, así como de la caza y pesca. Existieron múltiples grupos humanos en estas regiones que presentaban una gran diversidad cultural. Por ejemplo, los caxcanes eran el grupo más numeroso y tenían sus lugares de aprovisionamiento por el Teúl, Tlatenango, Juchipila, Teocaltiche y Aguascalientes. Lograron ser sedentarios debido al contacto con los otomíes y los tarascos. Por los tecuexes, que también desarrollaron la agricultura, se asentaron al este de Guadalajara. Se piensa que procedían de una dispersión de grupos desde la zona del actual estado de Zacatecas, probablemente La Quemada, y compartían su territorio con los caxcanes. Los huachichiles fueron los más beliciosos y radicaban en una zona que se extendía desde Saltillo, en Coahuila, hasta el estado de Guanajuato. El nombre huachichil significa cabezas pintadas de rojo, que correspondía al hecho de pintarse la cabeza y el cuerpo de este color. Los tecuemes y guamares desarrollaron formas de agricultura, mientras que los zacatecos y huachichiles fueron cazadores y recolectores. Todos ellos realizaron intercambios comerciales con los pueblos mesoamericanos, cambiando armas y piedras semipreciosas como turquesas. Los paves habitaban la región que comprende desde Querétaro hasta Guanajuato.
Los pames adquirieron diversas características mesoamericanas por contacto con los tomíes, como la agricultura y ciertos cultos religiosos, como las ofrendas de papel y ceremonias agrícolas. Los zacatecos extendían su zona de operaciones desde la actual Zacatecas hasta Durango. Una característica de estos pueblos chichimecas radicaba en que eran hábiles en el manejo del arco y la flecha. La relación tan estrecha que los pames tienen con su medio ambiente les posibilita para obtener el mínimo sustento para su alimento, sin depender de cultivos tradicionales como el frijol y maíz, así como de su abundante botiquín herbolario que les permite solucionar las enfermedades más comunes. Como muchos otros grupos indígenas, los Xi'oi entienden perfectamente su relación con el medio ambiente de tal forma que sostiene un principio básico que rige su vida: la tierra no es del hombre, el hombre es de la tierra. Los Xi'oi entienden que el sueño es el momento en que las almas de las personas deambulan por las noches, y todo lo que miran tendrán que ver con lo que les pasará en su vida posterior cuando se despiertan. En los ríos, manantiales, peñas, se cree que existen poderes sobrenaturales. Los pames piensan que en estos lugares ha estado una fuerza divina, y quien no les tenga cuidado o respeto puede sufrir las consecuencias de su molestia. Al mirar los cielos, los pames también encuentran símbolos y señales que les sirven para poder pronosticar si vendrá un buen clima o mal clima. El ciclo de la luna y sus fases les indica el momento de sembrar, o de cuando la palma que usa para sus cestos debe ser cortada. También les enseña cuándo habrá heladas o sequías. Cuando hay una buena cosecha, se hace una ofrenda a la tierra en la parcela donde se sembró. Se entierran en los 4 puntos cardinales una larga tortilla grande con sal y se tira un trago de café. Se tiene la creencia de una asociación entre la luna y la Virgen y el sol con Dios, ello como parte de un proceso de sincretismo con el catolicismo. En general, los pueblos indígenas parecen seguir una cosmovisión que se fundamenta en la posesión de los puntos cardinales. Esto claramente denota un proceso de la observación del paso de los astros por el cielo. Más allá de esto, los mitos se relacionan con divinidades en estas regiones. El oeste se encuentra asociado con la religión de la entrada al inframundo, mientras que el este se asocia con el renacimiento de los astros. El cenit es la culminación del punto más alto de la trayectoria de los astros, mientras que el lado opuesto es el punto de máxima lucha por sobrevivir en la región del inframundo. Mucha de esta cosmovisión está ligada a la aculturación que tuvieron o tienen entre sí los pueblos indígenas, sus antepasados, y con la cultura de los frailes españoles que colonizaron parte de las tierras que ocupaban los indígenas. En los casos de los pueblos que han sido o se han aislado, se muestra una cosmovisión más propia, sin elementos de otras culturas, lo cual se puede aprovechar para aprender de una cosmovisión más aproximada a los antiguos pueblos del norte de México. Aridoamérica comprendió la parte norte del actual México y la parte suroeste de los Estados Unidos. En el territorio del actual México, casi todo el estado de Tamaulipas y de Nuevo León fue parte de Aridoamérica. Una parte del norte de San Luis Potosí, de Zacatecas, Durango, del estado de Coahuila, gran parte de Chihuahua al noroeste, una parte de la costa oeste y del norte de Sonora, Baja California y Baja California Sur también lo fueron. A veces se consideran las partes de los estados de Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Sinaloa y el propio Aguascalientes. Territorios actuales de Estados Unidos, casi todo el estado de California y también de Nevada fueron de América. La mitad del oeste de Utah, un cuarto noroeste y un cuarto suroeste de Arizona, casi todo el estado de Nuevo México, una parte del sur y oeste de Texas.